Bueno, muy bien. Comenzamos este tercer bloque de Sintonizando la Escena con Camila Carvajal. Bueno, directora, actriz y dramaturga también, junto a sus compañeras de Murmuria, Historias de Cautiverio. Bueno, Camila, contanos cómo surge esta necesidad, ¿no?, de generar este relato de vivencias de expresas políticas. Bueno, surge como una necesidad también de buscar identidad, de encontrarnos en la pregunta quiénes somos en relación al pasado. Y como Bar de Teatro tiene como una característica primero de hacer teatro de investigación, es decir, se propone curiosear sobre algo y bueno, y se toma como su tiempo para poder generar y crear la obra, por un lado. Y por otro lado, hace un tiempo ya venimos contando historias de mujeres. Entonces dijimos, bueno, si queremos investigar sobre el pasado reciente, trabajemos sobre mujeres que estuvieron presas en la dictadura. Y por otro lado, nos parecía como importante saber qué querían o tenían necesidad de decir ellas en este presente acerca de ese pasado, porque sabemos que nuestro pasado se va reconfigurando a la medida que lo vamos pensando. Entonces, bueno, decidimos hacer unos talleres con ellas, cada uno de ellos tenía un nombre distinto, íbamos haciendo ejercicios artísticos, desde improvisaciones todas, o ellas nos iban guiando, o más tipo manualidades. Y en base a toda esa experiencia fuimos construyendo la obra, que fue en una etapa posterior. Después de los talleres empezamos los ensayos. Así que Murmuria nace como eso, con una necesidad de encontrarnos, entender quiénes somos y visibilizar ese pasado que hoy en día está puesto en cuestión también, ¿no? En esta etapa un poco negacionista acerca de si hubo o no hubo dictadura o qué fue lo que pasó. Entonces, bueno, en ese combo anduvimos. Sí, es súper interesante y aparte vivir la experiencia, ¿no?, de teatro inmersivo, que también es como un poco una característica de ver de teatro, ¿no? Ya han hecho, creo que incluso ahí mismo, ¿no?, Inédita María Eugenia fue en el mismo lugar, de que uno, bueno, se siente que está como metido adentro de lo que sucede, como que se da una cosa muy, muy vivencial, también acompañada por lo sonoro, ¿no?, que me parece que tiene como un peso bastante importante en la obra. Es muy removedor igual, o sea, es una cosa que te llega y que te iba a preguntar, me tomo el atrevimiento de que esté acá. Pregunte. ¿Qué es lo que esperan que le llegue al público de lo que muestran en sí? De que vos decís, esto lo hago porque es impactante, obviamente, y uno tiene que llegar, pero ¿qué es lo que ustedes apelan a que le llegue a la persona que lo está viendo? Para nosotros el teatro tiene una especialidad, una especificidad que es precisamente el estar compartiendo un espacio con el espectador. Es decir, si quiero ver otra cosa voy a ver Netflix, pero capaz que si quiero tener una experiencia teatral, por esto del teatro inmersivo que decía Mayra, bueno, potenciemos o ampliemos esa parte de lo teatral. Entonces, ¿qué es lo que queremos que le llegue al público? En realidad queremos que viva una experiencia. La conclusión o la síntesis que pueda hacer esa experiencia ya no forma parte de lo que nosotros podemos controlar. Sí nos interesa, y siempre lo hablamos bastante para adentro, de que en la medida que nosotros trabajamos con respeto y nos tomamos todo un tiempo y nos hacemos muchísimas preguntas y demás, capaz que si no te encanta, eso se va a percibir. Eso sí queremos que pueda como percibirse el trabajo, el respeto, la escucha que hubo detrás del material, ¿no? Pero lo que nos interesa es que el espectador viva una experiencia y es como tan particular esto de la cercanía, del cuidado de cómo es armado el espacio para que realice un recorrido el espectador. Cada objeto tiene un proceso para que esté puesto ahí en escena, cada palabra también. Más allá de que el texto es fluido, podríamos llamarle. Sí. Es decir, hay una estructura y nosotras, de acuerdo a cómo va yendo la obra, puede haber una movilidad en lo que decimos. No hay como la estructura de lo que es la situación. No, a mí me generó la sensación de que era como una obra donde la escucha era como... Bueno, que lo dice, ¿no? Una de las frases, no me acuerdo ahora. El silencio está fuerte que aturde. Claro, es como que dialoga con el silencio, ¿no? Que es súper interesante. Y otra cosa que me pareció interesante, hablando de esto del silencio y los sonidos, es también cómo uno
voy a tratar de no hacer spoiler, pero cómo estando, porque en realidad dividen en un momento al grupo, ¿no? Y uno va a ver, digamos, una escena en un lugar, ¿no? Que podría ser como una celda o alguna habitación, ¿no? Está como muy definido. Y es interesante lo que uno escucha de lo que está sucediendo en el otro lado, que no lo llega a percibir del todo, pero que también se hace como su otra historia. Eso me pareció súper rico, ¿no? Porque uno está viendo, como espectador, ¿no? Uno está viendo algo, pero a su vez tu cabeza está pensando. Me hizo acordar un poco a La Zona de Interés, por ejemplo, que juega con eso, ¿no? Con lo que pasa sonoramente, que está pasando ahí, pero con otra gente en otro espacio, ¿no? Sí, esto de la simultaneidad es un recurso que no es la primera vez que lo usamos, pero en esta obra adquiere como un sentido que tiene que ver con todo lo que pasaba afuera. El afuera para las presas era un montón de cosas. Era el anhelo de salir, era mi familia, mis seres queridos que están afuera y no sé qué les está pasando, era la realidad política que tampoco sé qué va a pasar, si voy a estar acá para siempre, 5 años, 2 años, ya estoy por salir, no lo sé, como ese afuera que muchas veces además se ocultaba, ¿no? Es decir, para que llegara un periódico, una noticia, era muy dificultoso, las cartas estaban censuradas en general, entonces, el afuera es mucha cosa, es todo lo que puede pasar, todo lo que no está pasando y todos mis anhelos. Entonces, en la obra, este afuera permanente que está como activo, pero yo no termino de registrar o reconocer exactamente qué es lo que está pasando, opera un poco para el espectador también como ese lugar del no saber, pero de saber que algo está sucediendo del otro lado. E incluso poder llegar a reconocer lo que está pasando, porque hay modo de que vos puedas darte cuenta qué es lo que está pasando del otro lado, porque llega un momento que empezás a reconocer que son cosas que vos ya viviste. Bueno, estamos espoleando un poco, pero hay como, por eso mismo, cada recurso tiene como un sentido que aporta a la historia que se está contando. ¿Y cuánto tiempo estuvieron haciendo, digamos, esto como laboratorio previo de comenzar con esos talleres, ¿no? Con las expresas? Fueron más o menos 1 año y medio, 2, no me acuerdo ahora bien. Primero hicimos los talleres, que aparte quedaron como espaciados, porque cada temática tenía su peso y no era cuestión de hacerlo todo a lo loco. ¿Siempre fue con el mismo grupo, o sea, las mismas expresas, o eso fue...? Era abierto, algunas participaron de todos, algunas participaron de algunos o uno solo, eso también dependía bastante de ellas, ¿no? Alguna vez no solamente fueron expresas, sino algún familiar también participó. Era bastante abierto, sin como que la obligación no formaba parte de la experiencia, ¿no? Y además se tocaban temas fuertes. Más allá de que fue muy disfrutable el encuentro y nunca hubo ni tampoco en la obra como una intención del regodeo del dolor, ¿no? Más bien todo lo contrario, como poder rescatar todo lo vital que estuvo y sigue estando en esa experiencia en particular, lo que nos mantiene vivos, lo que le da sentido a la vida. Podría hablar, pero va un poco por ahí. Entonces, más o menos 12 mujeres participaron, fueron 5 encuentros, más o menos 12 mujeres participaron, no de todos todo el tiempo, pero hubo una asistencia bastante interesante y un número que también permitió cercanía y conversaciones fluidas, ¿no? Porque si es mucha gente es como más complicado, claro. O sea que estuvieron 1 año y medio, 2 años en esta etapa de primero eso que fueron los talleres, que fueron más o menos, no me acuerdo ahora bien, si 6 meses, por ahí, un poquito más, y luego 1 año de trabajo solo las actrices en la conformación del material. Y durante ese proceso ellas venían a ver algunos ensayos y hacíamos unos intercambios y demás, así que no fue bastante fluido el ida y vuelta. También algunos amigos que nos interesaba esa devolución que pudieran darnos, o mismo el propio equipo, que no es que
las diseñadoras, los músicos, incluso las productoras, no iban todo el tiempo, pero sí venían y cuando venían hacíamos como un intercambio de percepciones y demás. Bien, y el texto surge porque o sea, lo escriben entre las cuatro actrices, ¿no? Sí, es una técnica que se llama dramaturgia del actor, que es en base es decir, cada personaje, actriz en este caso, hace su propio texto. Es decir, lo que decimos es lo que cada una va conformando. Después, dentro de la dirección, se iba guiando determinados textos de referencia que podíamos tomar para una improvisación o cosas que traían también las actrices, pero el texto se fue haciendo en los ensayos. Pues iba escribiendo como para tener una guía y que no sea una improvisación eterna, pero bueno, en una ida y vuelta desde la práctica a la reflexión de la práctica, y se va como consolidando. Sí. Yo quiero decir una cosa que estaba pensando ahora mientras lo hablabas. Primero que nada, que es muy fuerte para las actrices hacer ese rol y ese guión de alguna manera, porque debe ser muy impactante para cada uno. ¿Cómo lo toma individualmente cada una para armarlo? ¿Es un desafío? ¿Les cuesta? ¿Tratan de asimilar lo que hablaron con las personas que fueron víctimas o familiares, o lo hacen de manera natural como si fuera otro papel en sí? No, hay una implicancia importante y también un perfil desde el lugar en el que se está proponiendo la aventura, ¿no? Claro. Es decir, siempre como con mucho respeto, mucha escucha, pero a su vez también dándonos el permiso también durante el ensayo a puertas cerradas de también caer en lugares que después decimos, no, todo no va, no es por ahí, porque si trabajás desde la represión, desde el miedo, en un momento tenés que hacer lo que puedas hacer con todo lo que te generó los talleres, las lecturas que fuimos haciendo. Claro. Así que en realidad con mucho compromiso, pero también con libertad, y eso era lo que nosotros también habíamos planteado a las mujeres que participaron de los talleres, que nosotros no estábamos ni haciendo una historia oficial sobre sus experiencias concretas, y que era ficción. Claro. Entonces, bueno, era en base a eso que a nosotros nos sucedía, hacia dónde íbamos no sabíamos, sí nos interesaba, y ellas mismas dijeron, y me pareció re interesante esto de, bueno, por supuesto que tienen toda la libertad del mundo, pero bueno, si cuando nosotros vamos a ver lo que es la obra y nos parece que no tiene nada que ver con lo que nosotros vivimos, bueno, ahí conversaremos. Era un poco eso que, que estaba abierto, y yo dije, por supuesto. Y bueno, no pasó, pero con esa libertad, esto que vos decís de en dónde me coloco ante el peso de la temática, bueno, siempre fue intentando, sin sentir que eso, ni que era la historia oficial, y bueno, y para algo estaba la directora también, que bueno, si no da, esto no va, claro. Y bueno, y ahí se va como cuidando también, y pensando mucho también después. Pero no durante, porque si no, si uno piensa, no hace nada. Pasa que uno tiene que guiarse más por las acciones, lo que pasa en general. Y más en este tipo de cosas, ¿me entendés? Que uno tiene que mostrar. Creo que el rol del entretenimiento también está en mostrar, ¿me entendés? Porque uno, vos mismo lo dijiste, hay una cuestión del revival, no hay un revival de lo que pasó y se trata un poco de negar. Se pone Gonza político. tipo, no, pero en sí está bueno que los medios de entretenimiento, como por ejemplo esta película brasilera que salió hace poco, Aún estoy aquí, que habla un poco de la dictadura en Brasil, que está muy buena, la recomiendo mucho también, que te haces el cinéfilo loco. Pero cuestión, es importante que los medios de entretenimiento también concienticen un poquito más, porque es como muy importante, y hay una cosa de renegar un poquito de eso, hay que tenerlo presente para que no vuelva a pasar. No sé bien quién lo dijo, pero decía que para que no se cometan los errores del pasado se tiene que perdurar la memoria en sí. Y es importante hacerlo, y es muy lindo tener en cuenta este tipo de cosas que no solo entretienen, sino que concientizan de alguna manera. Como decía Mai también, que te dice y no te dice a la vez. Y eso creo que es muy genuino a la hora de ver un espectáculo de cualquier índole en sí.
Bueno, eso que vos decís tiene mucho que ver con Brecht, que si bien esta obra no es un espectáculo brechtiano, sí esta cosa de que si vos querés traer como una reflexión sobre lo político o concientizar, si lo haces desde el discurso cerrado en volante y como dogmático, no va a funcionar. Entonces, algo ahí del que la experiencia te entretenga, te atrape. Claro, algo que te sumerja en lo que estás viviendo. Estés ahí como entretenido en el sentido de tener algo que algo nos esté pasando. Es importante porque si no, en realidad lo que va a suceder es como una cerrada así de puerta. Y eso pasó bastante tiempo. Yo soy hija de una generación en la que hubo como mucho machaque con el regodeo del dolor acerca de las experiencias vividas en dictadura. Y es un poco, capaz que mi generación y la que vino, capaz que fue eso lo que cerró, como no quiero escuchar más hablar de esto, ¿no? No, y está bueno del lugar como sensible que se trabaja en la apuesta, que creo que bueno es producto o sea, de que no fue nos reunimos un día, vamos a escribir una obra sobre las expresas políticas o sobre la dictadura, sino bueno, hago todo un trabajo profundo, ¿no? De sensibilización, de conocer realmente qué pasó, que claro, eso es para mí es producto de esos 2 años de investigación y de vivencia, y que uno se conecta con una historia contada desde otro punto, ¿no? Desde uno se siente que está como metido, como una especie de espía en las vivencias de esas mujeres, en cautiverio, ¿no? Como lo indica el nombre. A mí me pasó que otra obra que me parece que trabajó también la problemática de la dictadura de otro punto, pero también de un punto de vista sensible, es por ejemplo el Tiempo sin libro. Ay, no la vi, pero me quedé con ganas. Sí, de Cecilia Caballero. De Cecilia, sí. Que creo que le hicimos una entrevista el año pasado sobre el tiempo sin libros. Me parece que la hicimos porque hubo como un reestreno. Y que bueno, contaba la historia desde el punto de vista de las familias, ¿no? Y los vínculos, y de vuelta con el afuera, con el familiar que estaba preso. Y era como muy sensible desde la vivencia familiar, ¿no? Y acá me pareció un discurso, bueno, también recontrasensible desde la vivencia y las historias del cautiverio, ¿no? Y cómo aparecen esos mecanismos de resistencia desde lo humano, ¿no? Me parece cuando ellas se vinculaban, bueno, cuando aparecen esos juegos, el canto también. Es como que me dio como esa cosa, como contar desde otro punto el fenómeno de la dictadura. Sí, los micro, ahora que estamos en las micropolíticas, ¿no? Los pequeños actos de resistencia y de convivencia, y también si despojo, es decir, el tema de la tortura, por ejemplo, está sugerido, pero no está instalado ni hay como una cuestión ahí. Entonces, también está bueno despojar de todo el horror más explícito para darnos cuenta cómo en los microactos pequeños también hay como una resistencia de estar ahí en la nada mismo, ¿no? También como el estar encerrado en un pequeño lugar sin absolutamente nada para hacer. Es terrible también. Creo que la virtud va en el caso de que tipo vos lo expliques y no lo digas, ¿me entendés? Que lo dejes, pero no te lo dejes explícito, ¿me entendés? Yo creo mucho en una cosa que me pasa a mí, que yo creo que no hay que pensar que el espectador es bobo o que el espectador entiende, ¿me entendés? A mí una cosa que me molesta mucho en cualquier arte audiovisual o artística, o sea, cualquier escena artística, es cuando te tratan de dar el producto masticado, ¿me entendés? Y creo que nosotros podemos tener la conciencia de decir, ¿sabés qué? Estoy entendiendo lo que vos decís. Y el artista también se puede permitir hacer una obra artística sin generar violencia, una cosa así, y explicártela, ¿me entendés? Hay muchos sectores y la tensión, el suspenso, se puede sentir, y eso es algo que hay que valorar a la hora de marcar los artistas, decir, ¿sabes qué? Tipo, soy cómplice contigo, ¿viste? Y eso hace que la otra persona se sienta compenetrada con lo que está viendo también. Y es una locura. Sí, la sugerencia siempre es mucho más atrapante porque es ese espacio que, lo que estás diciendo vos, le das al espectador para que saque sus conclusiones o se permita el qué está pasando, qué sentido tiene esto. Sí, y también potencia el diálogo, ¿no? Que fue algo que yo vi que se dio como naturalmente. Había mucha gente que se conocía, ¿no? También pero bueno, yo que fui sola, digamos, se generó mientras esperábamos que salieran las actrices para saludar y no sé qué, se dio como un momento de como ver o hacer comentarios de diferentes cosas, y bueno, cosas que uno no había visto, que lo vio otra persona. Creo que también da como esa riqueza, que justamente te lo da un producto que no está sumamente digerido.
que te da como que otra persona pudo entender otra parte, pudo captar otra cosa que de repente uno no lo vivió. Y es la dualidad del arte para mí, es como que tipo te puede... Si yo veo una película, veo una obra de teatro y con la otra persona sacamos dos conclusiones distintas, yo creo que algo bueno hay ahí, porque te da la oportunidad de decir vos... se ponía re uruguayo, te puede decir, te da una perspectiva variada, decir, che, yo entendí esto, pero eso hace que una persona se lleve un mensaje y le llega a uno, ¿me entendés? Por eso decía yo eso de no darte lo digerido, decir tipo, esto significa esto, porque terminás tipo sin aprender nada, ¿me entendés? Y sin concientizar, y creo que el ser introspectivo respecto a lo que vivimos, no solo como... Porque uno no puede... O sea, yo creo mucho en el tema de que uno no es pariente de desaparecidos, pero nos afecta a todos. Y es algo que tenemos que tener presente de alguna manera. Y está bueno que tipo este tipo de obras lo plasme de una manera, porque al hacerlo inmersivo uno siente, che, yo estoy viviendo lo que se sintió, ¿me entendés? Y es parte de nuestra historia y yo vuelvo a ser redundante, no hay que olvidarlo para poder seguir con otras cosas y poder avanzar y no cometer los mismos errores. Sí, porque vos que sos profe de filosofía, sí. Lo importante es hacer las preguntas y capaz que todas las integrantes de Verde Teatro no sacamos tampoco las mismas conclusiones, obvio. Así que es desde el lugar en el que uno también quiere conocer o se invita a conocer, si eso es verdadero para adentro, también va a suceder para afuera. Pero por otro lado, en esto que decías de lo cerrado o no cerrado para el espectador, me parece que tiene que haber como un equilibrio entre dar esos espacios para que el espectador asuma su lugar y tome decisiones, en el caso de la obra incluso a respondo o no respondo, me muevo o no me muevo, o decisiones, micro decisiones concretas que tienen que ir tomando dentro de la escena, a cosas que tienen más que ver con el sentido de la obra, a que sea aquello un caos, que es simplemente tirarle el bardo al espectador de armar tu puzzle con lo que sea, ¿no? Que es válido, es una posibilidad de un tipo de teatro o arte más encriptado, ¿no? Es decir, hay cosas sueltas que incluso pueden ser azarosas y bueno, y allá harás lo que quieras tu público con esto. Yo me interesa generar el espacio, pero que también haya como una línea como de decisión por parte del grupo artístico. Y yo te quería hacer una preguntita como para ya ir cerrando. ¿Cómo fue? Me interesa el tema de la composición sonora, ¿no? Que lo estamos escuchando un poquito de fondo. ¿Vos también participaste de ese proceso? Bueno, como directora participé de todo y todo va más o menos en la misma línea de esta cosa como más sugerente, como decía Gonzalo. Sí, así me llamo. Gonzalo. Sí, bueno, sí. Como todo va más o menos por ahí y el trabajo fue, por un lado, buscar una música, una canción que tuviera que ver con la época y que también tuviera como un cruce de compositora mujer. Y bueno, allá fuimos con Violeta Parra. Y por otro lado también esto de lo documental. Entonces, hay algunos lugares donde la experiencia con las presas aparece. Entonces, aparecen las voces de ellas. En las composiciones estás como más juego entre lo documental, ¿no? Como la voz más despojada, que dice cosas, explica. Sonidos de Cabildo. Cabildo es un sitio de memoria hoy en día que está cerca de Tres Cruces y nosotros ensayamos bastante ahí. Entonces grabamos sonidos. Eso tuvo que haber sido fuerte también. Sí, fue impresionante. Ahí fue donde creció la obra. Creció. El insight fue ahí. Sí. Es impresionante. La estuvimos escuchando en repeat y conmueve solo escucharlo. Tipo las cadenas, me hace acordar mucho al Fantasma de Canterbury y ese tipo de cosas. Entonces es un juego un poco con eso, como con los como objetos o palabras o elementos que tienen más que ver con lo documental, más con el silbido, eso que se escucha, es como un silbido que a su vez también es un elemento que aparece en la obra y que remite a la canción, y esta canción como un poco más que rescata lo positivo también.
Bueno, Cami, se nos acabó el tiempo, pero bueno, si querés, muchísimas gracias. Si querés compartirnos las redes de Verde Teatro. Verdeteatro.uy en Facebook y en Instagram creo que también. Y para conseguir las entradas, porque olvidamos de decir este detalle, es una capacidad limitada, son solo 20 espectadores por función. La obra está en abril y mayo, pero bueno, tiene esa característica, ¿no? Así que uno tiene que hacer la reserva con tiempito. Sí, de hecho alargamos porque era marzo-abril que salimos y de hecho creo que el spot ese que vimos hace un ratito decía marzo-abril, pero se agregó mayo. Y es en un teléfono que está ahí en el spot y está en las redes, pero que yo no me acuerdo. Bueno, está bien, así que invitamos a nuestros oyentes a que vayan a las redes de Verde Teatro. Nosotros compartimos su videíto si nos ven en Instagram. Y bueno, invitamos a todos a vivir esta experiencia. Está en cartelera también. También. Hay mucha información, eso es lo bueno de las redes y de Internet. De Internet, exacto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y éxitos para las funciones que siguen. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar un temita de Sweet para hacer una breve pausa. Y Gaby, si podés. Vale, vamos. Y después vamos con el under de la semana de Gonza. Es raro hacerlo tipo acá porque me siento tipo usurpador, ¿viste? Tipo, ¿qué carajo estás haciendo acá? Como Juan Carlos Bodó que cuando se entrevista a sí mismo. Claro, ¿viste? Cuando le roba el